Buenas tardes, mi nombre es Elsa Vázquez y en conjunto con mi compañera Rona Rivero le vamos a hablar un poco acerca de los valores de identificación e individualización, otros fluidos y tejidos corporales. Es importante en primer lugar empezar a explicar un poco acerca de la experticia de ADN como la codificación genética para la identificación humana. Si hacemos un bosquejo acerca del uso que se ha tomado en el ADN para la investigación criminal o la identificación de personas desaparecidas, este ha sido objeto de gran número de series cinematográficas de gran audiencia que crean expectativas poco realistas sobre las posibilidades de estas pruebas. Entonces hablamos en este sentido que los especialistas forenses ya hablan sobre el efecto CSI que señala el crimen de investigación de la escena de investigación. La concepción de la ciencia forense es infalible e inmediata, lo que puede generar una visión distorsionada de la prueba en jueces, fiscales y especialmente jurados de los tribunales de justicia. Entonces, por otro lado, señalamos que el ADN se ha convertido en una de las herramientas más precisas para la identificación de individuos y la utilización por miles de laboratorios. Fundamentalmente, en un perfil genético no es más que un patrón de fragmentos cortos de ADN ordenados de acuerdo a su tamaño, que son característicos de cada individuo. Entonces, dicho patrón es fácilmente convertible en un sencillo código numérico y muy fácil de almacenar y comparar en un alto poder de discriminación. La mayoría de los perfiles de ADN que se obtienen en los laboratorios forenses se basan en el estudio simultáneo de conjuntos de 10 a 17 regiones cortas de ADN nuclear, denominadas Short Chain Repeats, que sería en sus siglas STRS. Además, este ADN autosómico heredado al 50% de uno de los progenitores, otro tipo de ADN humano, tiene gran interés en las investigaciones forenses, como lo es el ADN mitocondrial, que por sus siglas es mtADN. Es un pequeño genoma localizado en las mitocondrias que es heredado por vía materna. Todos los miembros de un grupo familiar que compartan esta línea tendrán este mismo ADN. Entonces, el estudio del ADN también tenemos el del cromosomas Y, que implica a todos los miembros varones de un grupo familiar que comparten la línea paterna. Tienen el mismo haplotipo de cromosomas Y. Tras la recogida de la muestra y el envío al laboratorio, los genetistas forenses proceden a la obtención de los perfiles genéticos de muestras debitadas, ya sea sangre, saliva, orina, pelos, tejidos, restos celulares encontrados en los objetos o tocados, entre otros. Y las mismas muestras hacen referencia normalmente que toman bucal con un hisopo o una muestra de sangre, es lo que normalmente se utiliza. Pero se deben utilizar los siguientes procedimientos: la extracción y purificación del ADN, la cuantificación del ADN humano obtenido para asegurar así la obtención de los perfiles de alta calidad de reproducibilidad, la ampliación y el marcaje fluorescente de las regiones variables del ADN de interés, sea cual sea de los mencionados anteriormente, utilizando la reacción en cadena de polimerasa, que es el PCR, la separación de los electroforesis y detención de los segmentos de ADN marcados generados mediante el PCR, además de la comparación de perfiles genéticos que se han obtenido en la interpretación de los resultados. Pasamos un poco a otro tema y vamos a hablar sobre la experticia en prendas de vestir. Los delincuentes a menudo abandonan, ya sea por una huida precipitada o voluntariamente, prendas de vestir en el sitio del suceso. Es así como se encuentran zapatos, gorras, sombreros, calcetines y a veces prendas utilizadas para impedir que por descuido queden impresiones digitales, ya sean guantes o medias. Otras veces se cambian ropas utilizando para encontradas en sitios de sucesos. El examen cuidadoso de la ropa dejada en el sitio del suceso es un estudio complejo de polvo, manchas y además otros datos que se vienen estudiando y que en algunos casos el registro de bolsillos y forros permite saber incluso la identidad del delincuente, certificando antecedentes, papeles, servicios militares, entre otros. Hablamos un poco sobre el polvo profesional. El polvo obtenido por la aspiración de las ropas de la víctima o del sospechoso puede servir para identificar la ocupación, oficio o profesión de la persona que es dueña de esta ropa.
También podemos hablar un poco acerca de lo que es las manchas que se encuentran en la ropa. Pueden haber existido en ellas antes de la comisión del delito o puede haberse producido durante el hecho cometido. Las preexistentes sirven como el polvo adherido a la prenda de vestir para darnos una idea de la profesión, arte, oficio u otros ámbitos como fue mencionado anteriormente. Los que sean producidos después o durante la comisión del delito son aún más interesantes, pues a veces son el único indicio de la presencia del individuo sospechoso en el sitio del suceso y de su relación con el hecho que ya se ha venido estipulando. Por otro lado, encontramos el examen microscópico de las prendas de ropa. Tratándose de indicios orgánicos, tales como los analizados en la segunda parte, pues corresponde en el examen microscópico. El estudio de los indicios, manchas o estados en los que se encuentra la ropa de la víctima tiene importancia considerable en la criminalística. Podemos saber así si se ha producido lucha o no, si se ha simulado tal lucha, si el arma empleada es un arma cortante, punzante, de fuego, entre otros. El desplazamiento del cadáver. Esto es muy importante ya que los desarreglos, rupturas, pliegues no se explican por la posición del cadáver, indicarían desplazamiento después de que haya muerto la persona. En cuanto a las señales de lucha, podemos encontrar que en las luchas violentas, trozos de ropa que pueden haber sido arrancados del atacante o a la inversa, pueden encontrarse, como dijimos, trozos de ropa en el atacante sobre la víctima, huellas. Por otro lado, hablamos un poco acerca de las huellas papiloscópicas, las cuales se estudiarán especialmente en aquellas partes en las que la ropa puede haber huellas digitales del atacante, que estos pueden ser cinturones, chapas metálicas, botones grandes, entre otros. Asimismo, seguimos hablando un poco acerca de la fijación, que una vez terminado el estudio de todos los pormenores externos de la ropa, se procederá a la fijación por medio de la descripción escrita, croquis y fotografías. Al momento de extraer la ropa de la víctima, se procede a desnudar a la víctima, anotando todos los datos que se vayan apareciendo en las prendas interiores, hasta llegar al estudio de las lesiones corporales, que allá viene la exploración, que sería la exploración física de la víctima. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi compañera Rona Rivero, que les va a explicar un poco acerca de otros temas relacionados con este. Buenos días, mi nombre es Rona Rivero y bueno, siguiendo el mismo orden de ideas de mi amiga Isa, que les habló sobre la identificación e individualización a través del ADN y los fluidos corporales, yo les voy a hablar de la identificación a través de los videos audiovisuales y grabaciones de voz. Por eso voy a empezar diciéndoles que uno de los aparatos más importantes para realizar esta identificación es el espectrógrafo o sonógrafo, como deseen llamarles. Este equipo es usado para separar las grabaciones y registrar a través de los componentes de una fuente dada. Es decir, a través de este aparato podemos individualizar ciertos sonidos que se encuentran a través de la voz. Podemos decir en concepto como tal del espectrógrafo que es un instrumento usado para separar, grabar y registrar los componentes que pueden ser dados por una fuente. Estos componentes pueden ser por medio de refracción o difracción y presentarse como una fotografía o una gráfica. Como bien hemos visto en las series o en las películas, normalmente cuando se hace una llamada telefónica colocan un espectrógrafo y a raíz de esa llamada telefónica la graban y con esa graba podemos individualizar haciendo un peritaje con ese audio de quién puede ser la persona. En la criminalística este aparato es muy usado, pues por eso, para analizar la voz. La fonética forense hace análisis de llamadas telefónicas, y así, aunque la persona altere la voz, porque a veces alteramos la voz para que no nos reconozcan, la fonética forense hace como que el análisis como tal para determinar
el perfil del hablante, pues. Esto puede ser, por ejemplo, el sexo, el dialecto, el estrato social, etcétera. Por ejemplo, en nuestra parte, pues por lo menos aquí en Venezuela, que el maracucho habla con un dialecto muy distinto al que es de la región central. El de la región oriental tiene una manera muy distinta a hablar del de la región occidental. Y pues también evidentemente podemos saber el estrato social porque no todos tenemos la misma manera de hablar, el mismo tono, las mismas palabras. Entonces usan sinónimos muy, muy distintos al que usamos nosotros. Entonces por ahí podemos también determinar el estrato social, o por lo menos acercarnos. Este espectrógrafo hace un análisis de ondas sonoras que generamos desde la laringe o de nuestra cavidad oral cuando hablamos. Podemos decir que de las muestras de habla, de dos muestras de un habla con un propósito legal, se hace más fácil cuando se usa el mismo equipo de grabación, cuando son la misma lengua, cuando el ruido ambiental es equivalente, cuando el hablante se encuentra en las mismas condiciones emocionales. La muestra es más certera. Los fonetistas forenses resultan ser muy, muy meticulosos en realidad para hacer para utilizar esos equipos y para realizar estas experticias. Ahorita es muy común que en la parte judicial, en los litigios judiciales, nos pidan pruebas de análisis audiovisuales y grabaciones. Estas pruebas se clasifican en certificación de audios y videos, ya que ellos tienen los equipos para verificar y certificar que sean realmente originales. La refutación de grabaciones, esto ocurre cuando pueden hacer una presentación de un video falso o manipulado. La identificación del hablante, que con frecuencia las personas se ven implicadas en grabaciones de audio donde no reconocen su misma voz. La prueba en juicio. Normalmente, si quieres certificar una imagen, un video, un audio, no hacen llamar a un experto en fonética forense para probar que realmente ocurrió. Ejemplo, si había una tercera persona en el sitio después del análisis, si se estaba produciendo algún tipo de violencia, porque por el sonido de la persona pueden identificar si estaba bajo presión, si se sentía amenazada, si sentía miedo, y con que se puede corresponder un determinado ruido. En ejemplo, si se escucha un golpe, ya saben, ellos a raíz de esos análisis saben si es un golpe, si es un disparo, si pueden dar más certeza pues a lo que está ocurriendo. Y en la aseguración de la integridad de los materiales como tal de las audiovisuales. Esa es una de las peticiones más frecuentes en el peritaje de grabaciones, ya que todas las pruebas pueden ser positivas o negativas, o sea, pueden ser a favor o en contra. Y se trata de demostrar la existencia como tal o ausencia de la manipulación de las grabaciones. También podemos decir que dictaminan sobre la integridad y no manipulación de una grabación. Esto es frecuente. En la parte contraria, pues se pone en duda las pruebas presentadas. Incluso que el juez exija la intervención de un técnico para certificar su validez, que es lo que les dije. Normalmente se solicita un especialista para que se certifique si es válido o no. Ellos se encargan de confirmar y rechazar, o sea, la fecha de la grabación y dictaminar sobre la fecha, porque a lo mejor tiene una fecha manipulada con una fecha diferente. Ellos saben si es o no es. Mejoran la calidad de las grabaciones presentadas también para que la grabación tenga la mejor calidad posible y pongan de manifiesto lo que realmente se dijo, lo que realmente ocurrió. Estos expertos también hacen la eliminación de ruidos, la nivelación de las señales, cortes, montajes y sincronización como tal del material audiovisual. Es decir,
a través de este espectrógrafo, que es el que se encarga de analizar como tal la voz, y los especialistas en experticia forense, en la parte de fonética forense, son los que en realidad nos dan la certeza de qué es lo que está sucediendo detrás del sonido o detrás de las imágenes.